Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. ¿No juegas con ello? Véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y vamos a ir cerrando en este caso esta mini sección que hemos ido creando en el canal precisamente alrededor de este Xbox más Bethesda tan interesante que hemos visto, el cual pues por supuesto nos ha dejado muchos titulares y los he ido abarcando en diferentes vídeos. Hoy en este caso me voy a centrar principalmente en otro de los grandes videojuegos que se presentó, en este caso ni más ni menos que con el videojuego que abrió este evento, que fue Redfall. Si tenemos tiempo veremos algunos más en adelante, pero bueno, todo eso mucho más en este vídeo, como digo. Luego seguiremos con toda la actualidad como siempre en el canal, muchísimas noticias interesantes que por cierto podrían llegar incluso a partir de esta misma noche, mucho ojo. Y ya sabéis que a partir de aquí, y como siempre, todo es toxicidad. Y en este caso, como bien sabéis, ya hemos hablado de Starfield, ya hemos hablado de Forza Motorsport, por supuesto también de Kojima, de los juegos que han llegado a Game Pass y también por supuesto un resumen de ese Xbox más Bethesda, el cual se inició con un videojuego muy importante que es el que vamos a comentar a continuación. En este caso ya sabéis que estamos hablando de Redfall, hablamos del videojuego de los vampiros, que hay que decir una cosa. A mí, nada más empezar el evento, ya me vendieron el videojuego. Es decir, por supuesto, sabíamos de su existencia. Yo incluso hablé de este videojuego antes de que se anunciase oficialmente el pasado año. Y luego cuando lo vimos, algunos pues se quedaron bastante fríos con él. Pero sin embargo, durante este evento a muchos les ha sucedido el efecto contrario. Y es que nada más empezaba este evento, veíamos estos logos, veíamos estas imágenes y claro, ya pues nos veíamos venir que nos iban a mostrar este Redfall, este juego de los vampiros, el cual pues dejó unas sensaciones absolutamente espectaculares en prácticamente todos y cada uno de los sentidos. Videojuego el cual pues se retrasó junto a Starfield, videojuego que tendría que haber salido este verano, y la verdad que hay que decir una cosa, yo veo el videojuego bastante más que bien para haber salido ya. Sin embargo, sabrán mejor Bethesda o Microsoft en este caso si deben de lanzarlo ahora o esperarse un poquito más para hacerlo. Videojuego el cual pues tiene fecha de lanzamiento para la primera mitad de 2023 y yo creo, al menos bajo lo que he visto en este gameplay, que el videojuego está para lanzarse antes incluso que Starfield en este caso, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Como digo, sensaciones muy positivas con lo que nos dejaron estas imágenes, sobre todo porque me da la sensación de que a nivel jugable, como todo buen juego de Arcane, va a ser muy divertido, cosas sobre las cuales vamos a profundizar en este vídeo. Pero primero quiero acabar un poco con esos prejuicios que este videojuego ha levantado en algunos foros, redes sociales y demás, algo que de hecho ya vimos venir durante el año pasado y a lo cual le dediqué un pequeño vídeo. Y estos prejuicios generalmente se reducen a decir que Redfall es un videojuego shooter genérico, multijugador, bla, los típicos prejuicios que suelen tener cuando Microsoft enseña un videojuego más o menos de este estilo. Bueno, sobre eso tengo que aclarar una cosa muy en particular, y es que Redfall, amigos míos, es un videojuego que lleva concibiéndose desde mucho antes de que Microsoft anunciase siquiera la intención de compra de Bethesda, así que estamos hablando, si no recuerdo mal, más o menos en el año 2018 creo que Redfall ya estaba en preproducción, así que lo siento mucho, por favor dejad de demostrar vuestra ignorancia haciendo esa clase de comentarios. No, Redfall no es una imposición de Microsoft de ninguna de las maneras, es un videojuego de lo más ambicioso que ha hecho Arcane en muchísimo tiempo, pero siempre existe ese prejuicio de cada vez que alguien ve que puede jugar en cooperativo y demás, pues dice, oh, multijugador genérico, claro, Dios mío, jugar con amigos, qué miedo socializar, no me hagáis esto por favor, pero bueno. Sobre esto tengo que aclarar una cosa, y ya lo tuvo que aclarar Pete Hines durante las últimas horas, ya sabéis, el vicepresidente de la compañía. Hablaba precisamente sobre este Redfall y comentaba en este caso que no se trata de un Left 4 Dead, aquí no se trata de un Back 4 Blood, si lo queréis ver con un ejemplo más reciente, no es el típico, digamos, juego mata zombies como quien dice, aunque en este caso sería de vampiros. Aquí sí existe un componente cooperativo en el que
podéis tener hasta 4 jugadores a la vez. En este caso son 4 personajes diferentes. El videojuego, por cierto, si alguien tiene alguna clase de duda, vendrá doblado al español. Y bueno, pues esto es simplemente un elemento más, el cooperativo, para disfrutar de esta aventura. Pero no, lo siento mucho, esta aventura tú la puedes jugar completamente solo y de hecho la experiencia cambia en ese aspecto cuando tú juegas a esta aventura por separado, ¿de acuerdo? Los otros compañeros estarán por supuesto por ahí, es decir, si tú eliges jugar a Redfall en individual, si eliges jugarlo simplemente single player de toda la vida, sencillamente la experiencia será distinta que si lo juegas con personas, por supuesto. Tendrás a esos compañeros a tu lado, simplemente que lo manejará la propia máquina, lo manejará la propia inteligencia artificial de este videojuego. Pero en este caso sí, la aventura es tan disfrutable como otros videojuegos que Arcane ha sacado en el pasado, simplemente que ahora ha tenido un grado de ambición que no tuvo en entregas anteriores. Sobre esto, de hecho, hago aquí un pequeño paréntesis. Me acuerdo que de Deathloop no se tuvo tanto prejuicio, al igual que el tema de los gráficos, que es algo que vamos a comentar también. Y es que Deathloop también tenía un pequeño componente cooperativo. Sin embargo, de eso misteriosamente no hubo quejas de nuestros amigos de la comunidad sana y de la élite del gaming. ¿Por qué será? Ya lo sabemos todos, pero bueno, en este caso, como digo, Arcane simplemente ha querido expandir un poco la ambición de su estudio, cosa que de hecho se le estaba pidiendo bastante. Sobre el cooperativo, por cierto, nos han comentado un par de cosas, ¿de acuerdo? Bien, podemos empezar el juego en solitario, pero luego más adelante podemos decidir acoplar a nuevos compañeros, ¿de acuerdo? Sin embargo, parece ser que hay una asignación de personajes que no se podría mover, pero esto yo no lo tengo todavía demasiado claro, ¿de acuerdo? Tengo que ver bien esas informaciones, pero lo dejo caer. Luego, otro detalle que sí nos han dejado caer es que si lo eliges jugar en solitario, en este caso eliges la experiencia single player, pues es bastante diferente a que si lo eliges en cooperativo, no solo por en sí mismo el cachondeo que puedas tener con los colegas, sino porque el juego parece que se focaliza un poco más a la exploración, un poco más a investigar los diferentes apartados, casas y un poco menos al combate, ¿de acuerdo? Todo esto también un poco cogido con pinzas porque no sé muy bien qué es lo que quieren decir, ya que si lo juegas en cooperativo, no sé yo si lo que pasa es que te aparecen muchos más monstruos que si vas en solitario. Veremos cómo implementan eso, pero desde luego Arcane sabrá mejor que yo lo que tiene que hacer en estos casos. Y es que precisamente el gameplay comenzaba pues con una investigación en la que ibas con la protagonista principal, o al menos dejan caer que es el personaje central del videojuego, y pues entraba pues en esa iglesia, exploraba los diferentes rincones, iba un poco en solitario al desván y eso, bueno, y la verdad se convirtió en una experiencia que sí, parecía un poco más enfocada a esa exploración, pero no sé si eso forma parte de la historia y demás, o si cuando eliges ir con un compañero, pues ya de repente empiezan a aparecerte vampiros un poco antes, no sé, todo eso, como digo, son cosas que han ido diciendo algunos de los responsables del videojuego, ¿de acuerdo? Yo personalmente voy a optar por probar la experiencia en cooperación. Tiene que ser muy divertido pasarte este videojuego, porque no estamos hablando del típico juego, en este caso de Arcane y demás, que simplemente pues tiene una historia, digamos, un tanto más lineal. Aquí vas a tener ciertas libertades y tomar ciertas decisiones en cuanto a continuidad de historia, que por supuesto te va a dar para muchas horas. Y de ahí precisamente que hable de la ignorancia cuando se dice que Redfall es el típico shooter genérico multijugador sin alma y cosas por el estilo. Lo siento mucho, los amantes de las historias single player y demás, vais a tener en Redfall una historia, la verdad, bastante interesante. En este caso, Redfall es un pueblo de Massachusetts que ha sido tomado pues por los vampiros que han tapado el sol. Ya veremos un poco cómo nos comentan todo este apartado. Creo que también han secado lo que es el mar, el océano. Se supone que estamos en una isla, la cual pues todavía no han detallado cuánto kilometraje tendría, es decir, no sabemos lo que es la extensión, pero os voy avisando de que podéis encontraros con un videojuego que podría ser una especie de suerte entre Dying Light 2 o algo por el estilo, es decir, tener un gran panorama que explorar. Por supuesto que variará en función de las horas del día, porque sí, en Redfall, si es de día, por supuesto, los vampiros quizás estén un poco menos transeúntes en este sentido, ¿de acuerdo? Obviamente con el sol tapado pueden andar un poco más a sus anchas, pero no es lo mismo que si es de noche. En este caso, pues, cuando es de noche, Redfall se convertirá en una auténtica pesadilla para ti, porque todos los vampiros estarán haciendo de las suyas. Pero no solo tendremos vampiros como enemigos en este caso, no, sino que también va a haber una especie de secta a la que han compartido por supuesto los vampiros,
que le rinden pues una especie de culto bastante insano y bastante tóxico, ¿por qué no vamos a decirlo así? Pero bueno, como digo, va a ser un videojuego que seguramente podemos asimilar a otros muchos que hemos jugado, con sus misiones secundarias, con un montón de exploración, mundo abierto, en el que tendrás que ir barriendo pues diferentes zonas, ir limpiando fortalezas, ir destruyendo campamentos enemigos, en fin, si esto lo llevamos juego genérico, pues tendríamos que considerar tal cual o cual cosa videojuegos como Horizon Forbidden West, videojuegos como Infamous y videojuegos como el propio Dying Light 2, que todos van básicamente de lo mismo, mundo abierto que por supuesto tienes misiones secundarias, vas limpiando zonas y demás. Por cierto, lo que se comentó de este Redfall es que la aventura principal duraría en torno a las 16-18 horas más o menos. Por supuesto, esto dependerá de muchas cosas y dejando por supuesto también a un lado todo lo que toca las misiones secundarias, la exploración y otras cosas que te dejes en el tintero. Obviamente depende mucho de la, digamos, agilidad que tenga el jugador o de la dificultad, si en este caso ponen diferentes modos, cosa, detalle que todavía desconozco, supongo que sí, pero no lo puedo confirmar, ¿de acuerdo? Por supuesto, nuestros amigos, los analistas del Zoom, los del argumento del vago, han tirado de lo que mejor saben. ¡Los gráficos, Emos! ¡Mira qué gráficos tiene este videojuego! ¿Por qué no hablas de los gráficos, Emos? Bueno, lo de siempre. No pueden profundizar sobre un videojuego, se quedan simplemente con lo que ve su ojo rápidamente y dicen ¡videojuego de PlayStation 3! Bueno, si lo dejamos de esta manera tan simple, me estás dejando bastante claro que no has tocado un videojuego de Arcane en tu vida. Así de claro te lo digo, si ves este Redfall y de repente te sorprende el estilo visual, el estilo gráfico que tiene, me estás diciendo que no has tocado un juego de Arcane en tu vida, no has tocado ni uno solo, porque todos sus videojuegos tienen las mismas características, tiene este mismo diseño artístico, no busca ser realista en ningún sentido, busca ser un estilo más cartoon en ese aspecto, porque tiene esa estética, esa digamos propiedad visual, y bueno, pues esto podrá gustar más, podrá gustar menos, pero es sencillamente lo que hay, es sencillamente lo que estos buscan. Un videojuego de Arcane sobre todo se caracteriza por ser divertido, dinámico, ser un videojuego muy ágil, ser un videojuego que te engancha, ser un videojuego que tiene un nivel de inmersión bastante grande en este aspecto, solo que en este Redfall van a crear un videojuego mucho más grande de lo que lo han hecho hasta la fecha. En cuanto a argumento, en cuanto a otras cosas, por supuesto, ya lo debatiremos cuando lo veamos. De hecho, y para finalizar con Redfall, podemos ir a un ejemplo que tenemos bastante reciente en nuestra historia. Se llama Deathloop. Este videojuego, ¿a alguno le sorprendió especialmente de manera visual? ¿A alguno este videojuego le captó demasiada atención en este sentido? Pues bueno, hablamos de uno de los nominados al GOTY del pasado año. Para mí personalmente esto no suele significar nada, pero simplemente lo dejo para toda esa gente que suele hacer estos juicios de valor. Y aquí pues tenemos este Deathloop al cual no le cayeron esta clase de comentarios ni por lo que toca a la parte cooperativa, que lo tenía, pero sin embargo este Redfall por alguna circunstancia de la vida sí le está cayendo todo este hate, curioso y tóxico, ¿verdad? Pero bueno, ambos videojuegos por cierto exclusivamente de nueva generación. En el caso de Redfall no sé si aprovechará alguna de las tecnologías que se han comentado durante los últimos tiempos, como Ray Tracing y demás, pero a buen seguro os digo una cosa, es un videojuego que os va a gustar mucho y si no pues lo tenéis ahí de día 1 en Game Pass y podréis comprobarlo por vosotros mismos si vale la pena o no. Y sobre el tema de otro shooter en Xbox, otro shooter más, bueno, yo puedo entender que un usuario de Xbox diga, pues hombre, otro shooter, teniendo en cuenta la cantidad de franquicias, shooting y demás que podemos tener en la plataforma, pues se me queda un poquito redundante en este aspecto, ¿no? Bueno, lo puedo entender porque el usuario de Xbox de hecho tiene mucha tendencia a buscar la variedad, precisamente de ahí que guste tanto el Game Pass, por la variedad de videojuegos que te ofrece, pero lo peculiar precisamente es que todos los protectones y llorones que estoy viendo con Redfall, prácticamente todos y cada uno son fans de otra marca que no es precisamente Xbox, marca la cual no ofrece un shooter exclusivo propio en primera o tercera persona desde hace ya como medio siglo. Prácticamente todos sus videojuegos son de otro género, al menos los principales. Aquí es cuando digo, es bastante raro, ¿de acuerdo? Te quejas de lo que adolece precisamente tu catálogo favorito. La verdad, son cosas que no termino de entender, pero bueno,
Redfall también lo podrás jugar a través de la nube si te interesa. Y para cerrar quiero reivindicar uno de los títulos que se presentó durante este evento, sobre el cual ya conocíamos detalles hace bastante tiempo. Sin embargo, no teníamos fecha de lanzamiento, no teníamos nuevas informaciones, y es este As Dusk Fall, el cual estáis viendo en pantalla ahora mismo. Un juego sobre todo enfocado en la toma de decisiones. Habréis visto otros juegos del estilo como Detroit Become Human o incluso como el propio Quantum Break, un videojuego el cual está enfocado en otras cosas por supuesto, pero según las decisiones que vayas tomando la historia se tercia a una dirección u a otra. Es decir, hay varias líneas de tiempo que irás viendo según las decisiones que vayas tomando, y la verdad que la totalidad de decisiones que puedes llegar a tomar es absolutamente asombrosa. Yo la verdad que no me esperaba un videojuego, digamos, tan amplio en ese aspecto. Veremos qué tal el resultado. A mí esta clase de videojuegos personalmente no son lo que más me llama la atención del mundo, pero sin embargo es una apuesta, digamos, bastante interesante que nos llegará el próximo día 19 de julio al Xbox Game Pass, porque sí, se trata de un videojuego exclusivo de la propia marca Xbox, aunque lo haga un estudio externo. Se une a videojuegos como Pentiment, que también es un exclusivo de Obsidian, y también como Grounded, que también salen durante este año de manera definitiva. Y bueno, la peculiaridad de este As Dusk Fall, la verdad, lo anunciaron durante el evento y no me lo esperaba, es el modo cooperativo. Tendrá un cooperativo de hasta 8 jugadores, por supuesto no obligatorio, sin embargo te da la opción de jugar con tus amigos a un juego de toma de decisiones, lo cual yo desde luego no me esperaba para nada. Es decir, es un planteamiento bastante interesante. En este caso, si tú tomas una decisión jugando simplemente contra la máquina, contra el videojuego, digamos hay una programación de respuestas predeterminada. Parece ser en este caso que según las decisiones que vayan tomando tus amigos, el videojuego se volvería completamente imprevisible. O sea, sería una auténtica locura, y esto desde luego yo quiero jugarlo nada más se pueda, que en este caso, como digo, será el próximo día 19 de junio, en el que experimentaremos una sensación bastante increíble con este As Dusk Fall. Y es que creo que hay un miedo, fobia bastante grande a la palabra cooperativo en el mundo de los videojuegos por parte de nuestros amigos de la comunidad sana, y en este caso yo simplemente comento que el cooperativo es una opción que creo que deberían de tener cada vez más videojuegos. Es decir, que una experiencia tan bonita, tan cinematográfica o tan divertida, según el enfoque que tenga cada videojuego, la puedas compartir de manera directa con un colega, pues sinceramente a mí me parece maravilloso. Sin embargo, algunos asocian cooperativo a juegos sin alma o cosas por el estilo, sencillamente porque en su plataforma favorita no les suelen ofrecer juegos que tengan esta característica. Pero bueno, quién sabe si en el futuro cambien y por supuesto le den la vuelta al discursito. Pero en fin, sobre todo esto y mucho más, me gustaría que en la caja de comentarios dejaseis todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de los cooperativos, de Redfall, de este As Dusk Fall, de todo lo que queréis por supuesto, y como siempre yo os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.